En esta serie de videos de orientación vocacional hemos invitado a Danilo Sepúlveda. Él es abogado y nos va a contar hoy acerca de cómo seleccionó su profesión, la universidad en la que estudió, cuál es el panorama laboral y salarial que él percibe con todo esto que se ha generado a raíz de la pandemia del COVID y también cuáles han podido ser sus aportes durante este tiempo de pandemia desde lo cotidiano y su desempeño laboral. Danilo. Bueno, yo soy abogado y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Mi elección por el derecho se remonta, yo creo que al último año de mi secundaria. Yo realmente creo que nunca había pensado bien como que iba a estudiar. Generalmente en mi generación pasaba mucho que el interés principal siempre era como la ingeniería de sistemas, porque cuando eso estaba saliendo un poco en boga todo lo que tenía que ver con los computadores y el internet. Pero ya lo último, cuando ya me estaba enfrentando como a la posibilidad o a la decisión de decir qué voy a hacer, creo que influyó mucho que un profesor precisamente nos tocó el tema sobre la orientación vocacional, nos repartió como algunos folletos de universidades y en eso yo pude ver como un folleto de universidad sobre el pregrado en Derecho, como que me pude familiarizar y con eso pues digamos ahí elegí un poco, digamos era una opción que ya tenía barajada, sobre todo porque yo vengo de un colegio distrital en Ciudad Bolívar, entonces yo tenía que ver también pues muchas situaciones sociales que pasaban alrededor en la comunidad y sentía un poco que una forma de lo que yo podía aportar desde lo que quería hacer como persona era estudiando algo pues relacionado como con las ciencias sociales y desde lo cual pudiera aportar, y yo sentí que el derecho era esa opción. Entonces básicamente también elegí la Universidad Nacional de Colombia porque pues mi familia no tenía cómo pagarme una carrera en una universidad privada. Entonces como que esa fue la meta que me tracé, decir, no tengo el dinero, voy a pasar a la Universidad Nacional de Colombia, me lo propuse, trabajé para ello, me presenté, pasé al primer intento y pues desde ahí digamos empezó toda mi formación académica, y cuando estaba terminando mi pregrado en Derecho tuve la oportunidad de engancharme de una vez a hacer la especialización, y pues pude hacer la especialización en Derechos Humanos. Danilo, teniendo en cuenta justamente ese contexto social del que nos hablabas de Ciudad Bolívar, de un colegio público, ¿en algún momento alguien de tu entorno te desincentivó frente a la posibilidad de pasar a una universidad pública, más aún cuando la nacional es bien sabido que no es tan sencillo muchas veces lograr el cupo? ¿Cómo fue ese proceso? Pues como tal nadie me desincentivó, yo creo que mi familia siempre me apoyó. Mis papás no tienen formación académica, pues como tal, mi papá es bachiller, mi mamá no terminó la primaria, pero ellos siempre estuvieron muy pendientes pues de todo, como de esos sueños que yo tenía, ellos nunca me desincentivaron. Yo creo que tal vez el desincentivo era mío, era algo interno de decir como tal vez no sea lo suficiente bueno para pasar. Pero entonces ahí es donde uno tiene que decir, yo tengo que tomar cartas en el asunto y ponerme a estudiar, por ejemplo. Entonces yo me ponía a estudiar porque lo que yo quería era pasar, porque sabía que un poco mis opciones eran limitadas, pero bueno, yo tenía planes. Si no pasaba a la Universidad Nacional, yo decía, me voy a presentar a la Universidad Distrital, de pronto con eso me puedo preparar y volver a presentarme a la Universidad Nacional. Si no quedo ni en la Universidad Nacional ni en la Distrital, poder entonces ingresar al SENA. Si tampoco es posible, mirar la posibilidad de pronto de trabajar y después conseguir adquirir un crédito con el ICETEX y estudiar. Pero creo que mi meta siempre fue, tengo que estudiar porque es la manera en que yo puedo tener, pues puedo aportar a la sociedad y además puedo tener un mejor nivel de vida. Qué bueno, Danilo. Y en la parte entonces ya laboral, ¿qué pasa? Bueno, te gradúas de abogado, me imagino que también fue todo un reto la elección porque el derecho está, pues el derecho de familia, están los derechos humanos, están tributarios, hay muchos campos y también implicaba una elección de en qué te ibas a especializar. Sí, digamos, yo creo que uno
como estudiante de Derecho siempre tiene como esta imagen de los tribunales, de los juzgados. Yo empecé un poco así, después, digamos, en el transcurso de mi carrera, me empecé a enfocar como en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, pero digamos llegó una experiencia que fue ver, yo tuve la oportunidad de ver materias en otras universidades, y en esas vi una sobre derechos humanos que fue, digamos, algo con lo que me pude conectar y que sentí que era bueno para eso. Entonces ahí me enfoqué como empezar a estudiar, a tomar las clases enfocadas en derechos humanos, por eso terminé escogiendo la especialización y un poco mi apuesta fue a eso. Yo siempre tuve el respaldo de mi familia, nosotros no tenemos pues mucho dinero, pero ellos siempre me apoyaban y yo sabía que un poco podía apostarle, arriesgarme a tomar de pronto oportunidades laborales que no fueran tan buenas, pero que me iban a aportar para mi experiencia y iba a tener el respaldo de mi familia. Entonces creo que eso fue como lo importante, saber que tenía ese respaldo, atreverme a apostarle lo que quería hacer. Y desde ahí, desde que me gradué, he estado trabajando en temas relacionados con derechos y pues en esas estoy. Qué bueno. ¿Y salarialmente cómo le va a un abogado que se especializa en derechos humanos? Tal vez no sea el campo más competido en derecho, no es muy ofertado y tal vez no sea el mejor remunerado, pero creo que hay organizaciones, yo siempre he trabajado con organizaciones no gubernamentales y creo que es posible, digamos, hacer una carrera en estas organizaciones que le permitan a uno no solo crecer como profesional, sino también pues verse bien remunerado. Igual pues el campo de los derechos humanos no está solo ligado a estas organizaciones, sino también con el Estado y yo creo que pues también hay una oportunidad de trabajar en este tema con el Estado y tener una buena remuneración. ¿Cómo relacionas justamente ese campo de acción con todo lo que ha traído esta crisis, esta pandemia mundial del COVID-19? ¿Cuál ha sido como tu aporte desde lo cotidiano? Pues no estaba muy relacionado de pronto con acciones específicas respecto a, pues, al manejo de la pandemia. Sin embargo, pues he seguido como trabajando en lo que estaba. Yo estaba en un proyecto relacionado con un poco establecer la oferta en materia de justicia que hay en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Entonces, continuar como con ese estudio, poder seguir aportando pues ha sido como lo que ha pasado en esta coyuntura del COVID, pero en todo caso sí ha repercutido mucho en las acciones que tienen las organizaciones en el territorio, porque pues no pueden ir a los territorios a trabajar con ellos como normalmente lo hacen, pero yo creo que es una oportunidad también de repensarse cómo se puede seguir interactuando con las comunidades. Maravilloso, Danilo. Te agradecemos muchísimo el tiempo destinado para esta breve entrevista y en la cajita de descripción vamos a dejar algunos enlaces interesantes acerca de esta experiencia que nos comentó Danilo, el ingreso a la Universidad Nacional y algunas de las organizaciones en derechos humanos con las que él ha tenido la posibilidad de trabajar. Gracias, estudiantes.